Hola, es un gusto saludarnos en este canal de difusión de contenido científico informacional digital en esta plataforma que es el YouTube. Me presento, soy Gregorio Miguel Palacios Toquianzi, alumno del tercer cuatrimestre del doctorado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de la Universidad Instituto de Estudios Superiores de Ingeniería Educativa. Esta actividad corresponde a la materia genética y deporte, es la actividad de aprendizaje número 3, el cual el profesor titular es el doctor Javier Eduardo Rojas Figueroa. Repito mi nombre, Gregorio Miguel Palacios Toquianzi, y este video se está grabando en la ciudad de Tlaxcala el día 23 de agosto del 2025. Sin más preámbulos, vamos a comenzar. En esta ocasión hablaremos sobre un artículo científico del año 2023 sobre los efectos que tiene el ejercicio físico exhaustivo en el organismo. Vamos a profundizar en estos procesos moleculares que se activan en condiciones de alto esfuerzo y cómo impactan en la salud. Va a ser muy interesante. Este artículo del cual estamos hablando se publicó en el año 2023 y este estudio analizó la interacción entre la proteína REVERT y la vía metabólica del triptófano quinurenina, o en sus siglas en inglés KYN. Y esto constituye un aporte significativo al revelar cómo los mecanismos circadianos inflamatorios y metabólicos convergen durante y después de sesiones de ejercicio de actividad física intensa. Es importante decir que desde todos los ángulos, todas las aristas, dependiendo de las profesiones que podamos tener, en nuestro caso la fisioterapia, resulta particularmente relevante comprender cómo estas interacciones son importantes en el cuerpo, ya que sabemos que el ejercicio no solo es una herramienta terapéutica que se utiliza siempre en la práctica clínica para beneficios a la salud, pero también puede ser un arma de doble filo y puede convertirse en un estímulo riesgoso si no se prescribe, se controla de manera adecuada. Y pues se ha visto, ¿no?, cómo es que tristemente mucha gente ha muerto por malas prescripciones del ejercicio físico. Como vamos a ver más a detalle en este resumen, en estas diapositivas, esta proteína nuclear, el REVERT, es un regulador clave en el reloj circadiano y del metabolismo energético, con funciones que incluyen la modulación de genes vinculados al rendimiento muscular, la inflamación y la adaptación al esfuerzo. Este artículo nos mostrará cómo el ejercicio exhaustivo altera la dinámica de esta proteína que hemos hablado, la REVERT, tanto en el músculo esquelético, en el hipocampo y otros tejidos específicos o periféricos del sistema nervioso central. Estas alteraciones se relacionan directamente con la vía de la quinurenina, la cual es la vía metabólica derivada del triptófano. Esta puede generar metabolitos neuroprotectores o, en contraste, compuestos neurotóxicos. El equilibrio entre estas dos ramas metabólicas es determinante para la salud neurológica y muscular y se ve fuertemente influenciado por la intensidad y la frecuencia del ejercicio. Desde el punto de vista clínico, esto representa una herramienta de gran valor, al menos en la rehabilitación física, del cual vamos a hablar en esta ocasión, ya que hay pacientes, hay atletas que se someten a programas de ejercicio estructurado que requieren que les cuidemos las cargas y que dosifiquemos las cargas, no solo para promover adaptaciones positivas, sino en este caso estamos viendo para evitar efectos adversos derivados de la sobrecarga o sobreentrenamiento de nuestro atleta, y que en lugar de mejorar pues podamos tener alteraciones inclusive de enfermedades psicológicas, como lo vamos a ver al final de esta explicación.
Comprender que el ejercicio exhaustivo puede reducir la expresión de enzimas protectoras como la CAT1 e incrementar la disponibilidad de metabolitos neurotóxicos como el 3-hidroxiquinurenina o el ácido quinolonico, permite visualizar que una práctica más dosificada no solo limita la recuperación funcional, sino que puede agravar la fatiga, alterar el estado de ánimo y comprometer el rendimiento cognitivo. Así que esta investigación refuerza el concepto de que hay que ver la fisioterapia actual desde una visión multidisciplinaria y molecular. Ya no basta con solo entender los efectos o los beneficios fisiológicos, los efectos biomecánicos de la actividad física. Ahora es indispensable también ya reconocer cómo la regulación genética, la bioquímica celular y la cronobiología pueden influir globalmente en cómo responde el organismo. Así que ahora ya el fisioterapeuta o la fisioterapia ya no solamente es el encargado de prescribir ejercicio desde una perspectiva funcional, sino ahora, como ya vimos, desde una protección neurometabólica. Bueno, comencemos a hablar un poquito más del artículo. Este artículo del 2023 reconoce que el ejercicio es fundamental para el mantenimiento de la salud. Ya lo explicamos, tanto de enfermedades metabólicas, neurológicas y cardiovasculares. Sin embargo, cuando la práctica del ejercicio excede los límites de tolerancia, entonces ya puede inducir alteraciones significativas del equilibrio metabólico y circadiano del organismo. Este estudio analizó justo eso, la proteína nuclear REVERT, que es un regulador nuclear clave de los ritmos circadianos y del metabolismo energético, y vieron cómo esta proteína interactúa con la vía de la quinurenina, o sus siglas en inglés KIN, la cual está directamente relacionada con la producción de metabolitos neurotóxicos y neuroprotectores. También este estudio muestra cómo responde el músculo esquelético, el hipocampo y análisis sanguíneos. Y vamos a ver también cómo algunas sustancias farmacológicas en la interacción con esta proteína REVERT puede alterar los mecanismos de la fatiga, el rendimiento o algunas enfermedades neurológicas. Pues bien, los hallazgos iniciales de este estudio evidenciaron que en una sola sesión de entrenamiento se puede abolir la oscilación diurna de esta proteína REVERT, tanto en el músculo, disminuyendo sus niveles nucleares y citoplasmáticos hasta por 18 horas después del estímulo. Esta reducción se asoció con la activación de la vía ubiquitina proteasoma, que regula la degradación de proteínas durante procesos de adaptación y que bajo condiciones de contracción excéntrica y alta demanda energética tienden a intensificarse. De manera paralela se observó también alteraciones en el hipocampo. ¿Cuáles fueron? Bueno, se observaron pocas caídas significativas en los niveles de esta proteína, pero sí un aumento marcado en su fosforilación, lo que sugiere un mecanismo de estabilización postraduccional que mantiene la disponibilidad funcional de esta proteína. Estas diferencias, tanto en el músculo como en el cerebro, se explican por la exposición directa del músculo a metabolitos y tensiones mecánicas, frente a la relativa protección del sistema nervioso central mediada por la barrera hematoencefálica. En lo que respecta a la vía KIN o triptófano-quinureína, el ejercicio exhaustivo agudo produjo respuestas diferenciales y de gran relevancia clínica. Por ejemplo, en el músculo se observaron una disminución de la biodisponibilidad del triptófano-quinurenina, acompañada por una supresión inmediata de la enzima CAT1, encargada de convertir la KIN o el triptófano en ácido quinureínico o quina, que es un metabolito neuroprotector. También, de manera simultánea, a la par se registró un aumento en la expresión génica KMO, que promueve la producción de la 3-HK, que es un metabolito neurotóxico. También este patrón indicó una desviación hacia la rama perjudicial de la vía KIN, de la vía del triptófano.
con potencial impacto en la liberación de metabolitos dañinos hacia la circulación. En el hipocampo hubo un contraste en la disponibilidad de la KIN, ahí aumentó inmediatamente después del ejercicio, mientras que la expresión de la KMO se redujo en horas posteriores, lo que sugiere un intento del sistema nervioso de limitar la producción de compuestos neurotóxicos ante el incremento de su precursor. La disminución del CAT1 en esta región del cerebro del hipocampo implica una menor capacidad para generar quina. Eso es algo importante, o ácido quinurénico, debilitando el potencial neuroprotector. La interacción de la proteína REVER y la vía del triptófano o KIN quedó demostrada a través de análisis correlacionales y manipulaciones experimentales. En el músculo se encontró que la REVER mostró una correlación negativa con los niveles de la proteína KMO, mientras que la expresión NR1D1 mRNA, que es un gen que codifica esta proteína REVER, se correlacionó positivamente con la transcripción de la KMO. Este hallazgo reflejó la dinámica de los bucles de retroalimentación transcripcional traslacional que caracterizan a los relojes circadianos. Los experimentos in vitro con células C12 confirmaron que la ausencia de esta proteína REVER mediante la técnica CRISPR-Cas9 incrementó notablemente el CAT1 y la KMO, mientras que su sobreexpresión reduce la KMO, consolidando la hipótesis del autor de que la proteína REVER actúa como represor transcripcional de estas enzimas. La fase ya adelantada de este estudio, basada ahora en un protocolo de sobreentrenamiento de 8 semanas, reveló ahora algo interesante, un patrón de mala adaptación en el músculo. A diferencia del beneficio observado en programas moderados de entrenamiento, el sobreentrenamiento redujo el contenido de la REVER, suprimió la expresión en niveles proteicos de la CAT1 e incrementó la actividad del KMO. Estos cambios sostenidos en el tiempo redujeron la capacidad protectora del músculo y favorecieron la producción de metabolitos neurotóxicos que podrían atravesar la barrera hematoencefálica de la cual habíamos hablado hace un momento. En el hipocampo, el sobreentrenamiento generó una supresión de genes de la vía KIN, de la vía del triptófano, lo que puede interpretarse como un mecanismo adaptativo de defensa. Qué interesante, ¿va? El cerebro se protege. Sin embargo, estos ajustes coinciden con la aparición de síntomas típicos del síndrome del sobreentrenamiento. ¿Cuáles son estos? Tal vez los hemos visto todos los hemos visto en los atletas. Apatía, fatiga, alteraciones del sueño. Todos estos generan o guardan similitud con cuadros de depresión. Esto resulta coherente con la evidencia previa que relaciona la activación crónica de la vía KIN del triptófano con patologías como la depresión, enfermedades neurodegenerativas, Alzheimer, Parkinson o la enfermedad de Huntington. La investigación también reveló la interacción de un papel en la farmacéutica. Juega un papel importante en todo esto. Esta investigación, este estudio, evaluó el papel de un agonista del REVER, que es el SR9009, en ensayos in vitro con ratones. Esto mostró un efecto dual, un efecto doble. En el músculo redujo los niveles de esta sustancia de REVER, pero aumentó la de la CAT1 y estimuló la supresión o la expresión del KIAT1, fortaleciendo la capacidad del músculo para transformar la vía del triptófano en quina, en ácido quinurénico, y limitó su paso al sistema del nervioso central, es decir, lo protegió. En el hipocampo, esta sustancia farmacológica SR9009 redujo los niveles de KMO, lo que representa un potencial de mecanismo neuroprotector. En sangre, en suero, se evaluó el cociente KIN y el TRP y mostró una tendencia en relación al KIN y la quina, sugiriendo un desequilibrio con riesgo de neurotoxicidad.
A pesar de esta paradoja, los resultados refuerzan la noción de que la REVER constituye una diana terapéutica para modular la vía del triptófano o KIN en contextos de fatiga, inflamación o sobrecarga metabólica. En conjunto, este estudio nos da una visión de manera más integral de cómo el ejercicio exhaustivo impacta en el sistema circadiano y metabólico. Este estudio también destacó una relación directa entre la REVER y la KMO, lo que vincula por primera vez un regulador circadiano en la rama neurotóxica de la vía KIN, de la vía triptófano-quinureína. La evidencia sugiere que tanto el ejercicio exhaustivo agudo como el crónico, o el que se hace por más de 8 semanas, produce un patrón de respuesta caracterizado por la supresión de la CAT1 y un aumento de la KMO, alteración que promueve la producción de metabolitos neurotóxicos como lo son el 3-HK y la KIN, mientras que los efectos agudos pueden interpretarse como una respuesta adaptativa transitoria. Si se sigue exponiendo repetida vez en un tiempo prolongado, puede generar un estado de mala adaptación que compromete el rendimiento físico y eleva el riesgo de disfunciones neurológicas. Las limitaciones señaladas por estos autores incluyen la necesidad de evaluar otros tipos de ejercicio para próximos estudios, como resistencia, fuerza e intervalos, para ver qué demuestran ahora o cómo interactúa esta proteína en estos tipos de ejercicios. También en distintos grupos musculares, según analizando tipos de fibra y metabolitos adicionales de la vía del triptófano. También destaca la importancia de integrar la evaluación de otros genes del reloj circadiano, junto con más pruebas cognitivas y de comportamiento para establecer vínculos más firmes, más sólidos entre los hallazgos moleculares y las consecuencias clínicas que puedan llegar a existir. Por último, podríamos decir que los resultados de este artículo nos hacen ver que el ejercicio exhaustivo altera de manera profunda el equilibrio entre mecanismos neuroprotectores y neurotóxicos en el músculo y cerebro. Como vimos, la modulación negativa del CAT1 y el aumento de la KMO orientan la vía del triptófano-quinureína hacia una rama perjudicial, con implicaciones tanto en el rendimiento como en salud mental. La proteína nuclear REVER emerge como un actor clave en esta interacción y su manipulación farmacológica puede convertirse en una estrategia prometedora para prevenir o mitigar los efectos adversos del entrenamiento o del sobreentrenamiento en esta fase. Así que este artículo no solo nos da evidencia novedosa sobre los mecanismos moleculares del ejercicio exhaustivo, sino que también abre nuevas perspectivas terapéuticas para poder tratar la fatiga crónica, el síndrome de sobreentrenamiento o patologías neurodegenerativas asociadas con la desregulación de la vía KIN, de la vía triptófano-quinureína. Es un avance muy importante que nos muestra este autor. Como conclusión, podríamos decir que los resultados de este estudio nos permiten establecer que el ejercicio exhaustivo pueden inducir respuestas metabólicas que comprometan la homeostasis del músculo y del sistema nervioso central. La modulación de esta proteína REVER y la activación de la vía de la quinureína revelan un cambio hacia un perfil más neurotóxico cuando la intensidad y la duración del ejercicio superan las capacidades de adaptación del organismo. Desde mi perspectiva, la rehabilitación es muy importante porque nos permite entonces o respalda la idea de dosificar adecuadamente las cargas de entrenamiento para así evitar protocolos que conduzcan a un estado de sobreentrenamiento o fatiga crónica a nuestros entrenados. Esta evidencia que acabamos de hablar nos permite entender o considerar biomarcadores moleculares, como ya lo expresamos, como el KMO, el CAT1, los niveles de quinureína en sangre, como indicadores clínicos que podrían guiarnos para dar
entrenamientos más personalizados de ejercicios terapéuticos, cosa que hoy no usamos. Bueno, para terminar también vemos que esta proteína, la Reverb y la vía del triptófano, pues plantean un posible objetivo terapéutico y que más adelante podamos utilizar medicamentos que nos ayuden a combatir los efectos adversos del ejercicio. Ya desde un punto de vista personal, pues este artículo nos invita a reflexionar, ¿verdad? A que comprendamos mejor los mecanismos moleculares que median la respuesta al ejercicio. No solamente quedarnos en los protocolos pasados, sino tener una perspectiva de ver el cuerpo de una manera más general, más específica en algunos puntos, como ahora entender mejor la genética, la biogenética y nuevos marcadores que nos permiten proteger la salud tanto neurológica como metabólica a largo plazo de nuestros entrenados. El reto, ¿cuál va a ser el reto? Llevar el conocimiento de laboratorio, como ahorita lo expresamos, que son algunos términos complicados de entender, pero llevar ese conocimiento de laboratorio que hoy es más fácil tener y obtener a la práctica diaria, transformando la fisioterapia desde un otro objetivo, desde la fisioterapia verla como una ciencia capaz de integrar tanto lo clínico como lo molecular y lo funcional. Integrar esas tres perspectivas hará que podamos ser mejores cada día. Bueno, este es el artículo del cual estuvimos hablando todos estos minutos, su link por si gustan acceder y leerlo más a fondo, y pues espero haya sido de su total agrado compartir estos minutos. Gracias por observarme, gracias por escucharme y no nos despedimos, nos saludamos en la próxima. Muchas gracias.